Mis armas
estoy rodeado por ti. Aunque vea que 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 estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I find my battles. Oh. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana queremos agradecer al Señor por esta oportunidad que tenemos de parte de Él para poder reflexionar en esta hora acerca del consejo de la palabra del Señor. Yo especialmente doy gracias al Señor porque me da este privilegio de poder estar ante ustedes para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y damos gracias por la presencia de su Santo Espíritu que está con nosotros. En esta mañana queremos alabarle, queremos exaltarle, queremos entregarle a Él todo lo que es digno Él. Y yo creo que cada uno de nosotros en esta hora debe de estar muy agradecido con el Señor por sus bendiciones. En esta mañana quiero estar compartiendo con ustedes acerca del tema de despertar, pero lo he titulado Un despertar general. Un despertar general de parte de líderes y el pueblo. Así que vamos a tratar de estar compartiendo ese tema y vamos a continuar en el libro de Ageo. Estamos en el capítulo 1 y vamos a empezar del versículo 12 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de Ageo, y dice: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, el espíritu del resto del pueblo, y vinieron
y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Damos palabras de gratitud al Señor. Padre, te alabamos en esta mañana, Señor. Agradecemos este tiempo en el cual podemos venir ante ti, Señor, sabiendo de que tú eres fiel, que tú estás para cada uno de nosotros. Y, Señor, a escuchar el mensaje, la palabra tuya, Señor, en esta mañana. Rogamos que tu Espíritu sea guiándonos, Señor, sea llevándonos a la reflexión, Señor, y a la meditación del consejo de tu palabra. En esta hora, Señor, pedimos que toda distracción sea quitada, que los ojos se quiten del hombre y sean puestos en ti, Señor, en esta preciosa mañana. Guíanos con tu poder, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo también, Señor, de antemano por nuestros hermanos que están pasando por una etapa, Señor, difícil de enfermedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Así que vamos a estar hablando de un despertar general. Dios había llamado al pueblo de Israel y a sus líderes porque se había adormecido, como estábamos hablando en nuestro mensaje pasado. Los líderes y el pueblo habían pospuesto la obra del Señor, el mandato del Señor, la deuda que tenían con Dios, y Dios les recuerda una y otra vez la responsabilidad que ellos tienen. Y a veces, como dije la vez pasada, no es grato que se nos esté recordando las cosas que ya conocemos y sabemos que tenemos que hacer, pero aquí Dios insiste, o no solamente insiste, sino persiste en dejarles saber una vez más al pueblo cuál era su responsabilidad y la necesidad que ellos tenían de trabajar en la obra del Señor. Entonces, a pesar de la inactividad de ellos, ahora ellos, aquí vemos que el pueblo y los líderes están en esta segunda parte en una posición diferente. Y qué tremendo es cuando el pueblo y su liderazgo toma una actitud positiva, una actitud diferente a veces a la negativa que a veces se tiene. Y quiero que en esta mañana cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre ello. A veces en nuestra relación con el Señor la ligamos a tantas otras cosas y a veces nos arrastran situaciones, nos retrasan sentimientos y hay tantas cosas que pueden desenfocarnos de la obra y del trabajo del Señor. Pero yo creo que Dios aquí, a través de este pueblo, nos da a nosotros un mensaje muy importante con el cual nosotros podemos tomar una posición diferente. Y aquí en esta segunda parte, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Dios y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Lo primero, la palabra clave que nosotros podríamos poner ahora sería y oyó, pero lo primero que quiero que hablemos es acerca de la muestra de cuando se recibe el mensaje de Dios, la muestra de recibir el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver aquí? Porque una cosa es llegar a cierto lugar y escuchar, como suelen decir, que nos entra por un oído, pero por el otro no sale. Pero aquí vemos una posición diferente de este pueblo. El profeta se presenta una vez más para venir a hablarle a este pueblo, primeramente a los líderes, como en el primer mensaje que hablamos, pero también al pueblo. O sea, Dios no solamente quiere hablar al pueblo, Dios quiere hablar a los líderes. Yo creo que a los líderes primero. Entonces, pero ¿cuáles son las muestras de cuando verdaderamente se recibe el mensaje de Dios? Bueno, después de 24 días que ellos habían recibido el mensaje del Señor, podemos ver aquí que el profeta les había entregado un mensaje a ellos donde ellos debían de tomar una decisión de volver a tomar el compromiso que tenían con Dios. Y es que el compromiso con Dios no es algo temporal. El compromiso con Dios no es si queremos o no queremos. El compromiso con Dios es una deuda. Es verdaderamente la deuda
del pueblo de Dios es una deuda que jamás se podrá cancelar o se podrá terminar, porque es una deuda que no tiene precio, porque el precio es muy alto, es la sangre de Cristo Jesús. Aquí en este caso, Dios les había hablado, les había dejado saber a ellos el desentendimiento que ellos tenían, el descuido en la obra del Señor y su falta de compromiso en el pueblo, pero ahora podemos ver que el pueblo se ha presentado de una forma diferente delante de Dios. Entonces la muestra de recibir el mensaje de Dios es la forma en que nos presentamos delante del Señor. Ahora este pueblo venía a escuchar el mensaje de Dios, y aquí dice la palabra del Señor que oyeron ellos, y oyeron es más que escuchar solamente palabras verbales, sino que escucharon en el corazón, escucharon en su alma, escucharon en su mente, escucharon en todo su ser el mensaje de Dios. Ahora, ellos no vinieron en esta ocasión para venir y ver a un profeta, al profeta Ageo. Ellos no pusieron sus ojos en el profeta en esta ocasión, sino que fue el mismo Dios que estaba hablando a través del profeta. Entonces ahora podemos ver que la disposición del pueblo era una disposición diferente. Entonces no venía como muchas veces se suele, que hay personas que van a la iglesia, pero van a ver si les convence el mensaje que el ministro va a traer. Van a ver si el ministro trae un mensaje bien estructurado con ilustraciones apropiadas para que a ellos les pueda convencer o complacer, como si Dios estuviera para complacer a su pueblo. Entonces aquí podemos ver de que este pueblo venía en una posición diferente. Ellos venían dispuestos, habían escuchado la voz de Dios. Dios había hablado su palabra a través del profeta Ageo, les había enviado. Ellos podían reconocer que era el mensaje de Dios, y eso es lo primero que empieza a suceder cuando el pueblo tiene una forma de venir delante de Dios. El mismo Dios había despertado el espíritu en sus líderes, en las personas que eran guía de ellos, pero también había despertado el espíritu. Ahora ellos tenían el oído abierto, ahora tenían entendimiento de lo que Dios estaba diciendo. A veces podemos escuchar el mensaje una y otra vez del Señor, pero si nuestro oído no está afinado, no está guiado por el Espíritu verdaderamente, nosotros no nos vamos a desentender del mensaje del Señor. Será un mensaje más, será una predicación más, será una enseñanza más, pero no habrá respuesta. Pero aquí podemos ver que este pueblo había venido y había escuchado profundamente el mensaje del Señor, y estaba escuchándolo de boca del profeta, y ellos sabían que era el mensaje de Dios. Entonces eso quiere decir que cuando una persona escucha el mensaje de Dios y tiene la reverencia hacia ese mensaje, o sea, ellos venido en una posición diferente, con entendimiento. Ahora venían en reverencia al Señor. Yo creo que ese pueblo se detuvo, se tuvo en quietud, se callaron ellos para que Dios hablara y el mensaje llegara a su corazón. Eso es lo que muchas veces se nos cuesta hacer como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, como líderes. A veces nosotros nos cuesta callarnos para que Dios hable y nos haga entender cuál es su plan y cuál es su propósito. Dios aquí nos enseña a través de esta palabra que este pueblo ahora, si verdaderamente había escuchado y había entendido el mensaje del Señor, y ahora no tenía un juicio sobre el profeta ni sobre el mensaje, sino que ellos estaban atentos para escuchar el llamado de Dios y lo que Dios quería decirle. Entonces ahora la palabra enseña la reverencia que ellos tienen hacia Dios y también hacia el mensajero de Dios. O sea, que ellos están escuchando atentamente lo que el profeta está diciendo. Yo creo que como pueblo del Señor, como líderes, como pueblo santo del Señor, nosotros tenemos que tener atenta nuestra atención al Señor. Nuestro oído tiene que estar atento a nuestro Dios. Entonces Ageo, enviado de Dios, dice versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahora el profeta está ahí, pero quiero que veamos en el libro de Génesis, aquí en el versículo 22 y
capítulo 22 y versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En la obediencia a la voz al Señor hay bendición, y no solamente para el pueblo de Dios, sino también para las naciones, porque aquí vemos que Dios le da una promesa a Abraham y le promete que va a ser bendecida la tierra a través de él, en la obediencia de él. A veces nosotros nos desentendemos de esa parte, y aquí Dios ha mandado el mensaje, y ese mensaje ha sido recibido para ponerlo en práctica. Una de las muestras de cuando nosotros hemos escuchado el mensaje del Señor es que lo llevamos a la práctica. Este pueblo, esa es la muestra de que ellos habían escuchado el mensaje del Señor. En segundo lugar, el mensaje de consuelo de Dios. Dios no solamente viene a decirle a este pueblo de lo que tiene que hacer, pero Dios trae consuelo para ellos. Versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahora hay consuelo de parte de Dios. El mensaje es que a pesar de que ellos en el pasado se habían olvidado de la responsabilidad, Él todavía estaba con ellos y tiene la oportunidad de enmendar su falta. O sea, Dios en su fidelidad le dice al pueblo: miren, ustedes han estado desentendidos de mí, ustedes no se han ocupado de mí, se enfocaron en sí mismos, se enfocaron en sus cosas, se enfocaron en todo lo que ustedes querían hacer y descuidaron mi obra. Pero ahora, dice el Señor, yo todavía estoy con vosotros. Y esa es una tremenda promesa, porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que nosotros no hacemos a veces lo que el Señor nos ha llamado a hacer, todavía la promesa de Dios es que Él estaba con ellos. O sea, este pueblo podía contar con la presencia del Señor. Ellos sabían que la presencia del Señor era poder para ellos, era protección, era bendición, eran cuidados. ¿Y qué podríamos decir nosotros en nuestro tiempo? ¿Qué representa la presencia del Señor para nosotros? Lo representa todo. Cada uno de nosotros debe de entender que verdaderamente, al igual que ellos, hay una promesa de parte del Señor para la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ascender, les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, que le bautizara en el nombre del Padre y del Hijo, y les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Lo que quiere decir es que la promesa del Señor, al igual que ellos, es de que Dios va a estar con nosotros, ya que la obra nuestra es una obra inmensa, es una obra grande. La promesa es que Dios iba a estar con ellos, que estaba con ellos, y la promesa es que Dios está con nosotros a pesar de nuestra falta delante de Él a veces. Entonces el pueblo, dice, el profeta llevó el mensaje y el pueblo lo recibió, y ahora ellos empezaron a poner en práctica su fidelidad. Entonces ellos estaban enmendando lo que habían hecho mal al principio. La presencia de Dios es una oportunidad para cada uno de nosotros. En el libro de Éxodo capítulo 13 y versículo 12, el Señor le habla a Moisés y le dice: y le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. O sea, la presencia de Dios era la garantía para Moisés. Para Moisés tenía, y para el pueblo tenía, una promesa de protección. Dios les había guiado, Dios les iba a dirigir en todo lo que ellos iban a peregrinar en su salida de Egipto. Ellos estaban dispuestos a ir. Gedeón capítulo 6 versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón sabía, y Gedeón contó con la presencia de Dios, con la constancia de Dios ahí para ir
y así enfrentar a sus enemigos. Yo quiero decirle a usted que Dios nos consuela con su presencia. No importa por lo que usted y yo estemos pasando, pero Dios todavía, su presencia será suficiente para sacarnos adelante. Hay una respuesta de Dios. Cuando nosotros respondemos a la voz de Dios, hay una promesa de Dios, hay un consuelo de Dios, hay una bendición de Dios. Está la presencia de Dios que lo llena todo, como hablábamos en uno de los pasados mensajes. Yo creo que como iglesia del Señor Jesucristo, usted y yo tenemos la bendición de contar con el consuelo y la presencia del Señor en este tiempo. Dice la palabra del Señor, tercero y último, el Espíritu es el que despierta, Dios es el que despierta en su pueblo el deseo de hacer la obra y de trabajar en la obra. Quiero decirle que como seres humanos nosotros podemos hacer muchas cosas para tratar de hacer que el pueblo trabaje y que el pueblo haga la obra del Señor y que el pueblo se vuelva reverente al Señor y que el pueblo entienda que hay algo que hacer de parte del Señor. Pero no será sino hasta que Dios no lo hace. Aquí la palabra del Señor, versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fíjese usted una cosa, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. O sea, Dios es el que despierta el espíritu en los líderes, y Dios es el que despierta el espíritu en el pueblo para emprender la obra del Señor. Ahora el pueblo tenía un corazón dispuesto para hacer la obra del Señor. Recordemos que el templo había sido destruido por el rey Nabucodonosor, que había sido, los escombros estaban tirados. Primero había que limpiar el lugar donde se iba a trabajar, había que ensuciarse las manos. Eso no era lo que más importaba. Lo que importaba era que el Espíritu de Dios vino al corazón de los líderes, y los líderes estaban dispuestos a hacer la obra del Señor. Y cuando el líder se motiva, Dios no solo motiva a los líderes, el Espíritu del Señor llegó al pueblo también, y eso empezó a arder el deseo y el celo en el pueblo para llevar a cabo la restauración del templo. Yo quiero decirle a usted que Dios está en este tiempo tratando a través de su Espíritu Santo en el corazón de su iglesia, en el corazón de sus líderes, en el corazón del pueblo, para emprender el trabajo y la obra del Señor. Ahora nosotros, resta de nosotros, algo podemos hacer en la obra del Señor. Yo creo que en este tiempo, como iglesia del Señor, así como Dios encendió el espíritu de estos líderes y el espíritu de este pueblo, Dios quiere encender el espíritu de la iglesia. Y usted y yo debemos de entender que el llamado del Señor sigue en planta, que el trabajo de la obra del Señor sigue en pie, y que debemos de responder positivamente. El pueblo vino y decidió no solamente escuchar este mensaje, sino responder a este mensaje. Vino para hacer la obra del Señor. Así que el espíritu del hombre, Dios es el que lo enciende. Yo pudiera decirle, quisiera encender el espíritu de la iglesia, el espíritu de los líderes, a través de traerles no sé, quizás traer tipos de promociones, no sé, tratar de hacer ciertas cosas que le puedan gustar, que le puedan motivar, pero no será sino por el Espíritu del Señor, porque el Señor no motiva a través de una actuación, a través de un teatro, a través de un circo. Dios motiva a través de su Santo Espíritu. Así que aunque no haya tanto mensaje cómico, aunque no haya tanta anécdota, aunque no haya tanto de eso, el Espíritu de Dios es el que se encarga de motivar y de incentivar al pueblo de Dios para hacer la obra del Señor. La palabra dice que vinieron y trabajaron en la reconstrucción del templo. Unos fueron a traer madera y otros limpiaron. Todos participaron en el trabajo de la reconstrucción del templo.
Sabemos que para traer a la aplicación esto, tenemos que pensar en lo que nosotros podríamos hacer. Tal vez en este tiempo, por las restricciones que tenemos, no es mucho lo que quizás podemos hacer literalmente, pero hay algunas cosas que sí podemos hacer. Podemos llamar a nuestros hermanos, podemos motivar a nuestros hermanos, podemos hacernos presentes en las necesidades de la iglesia, podemos hacernos presentes en las necesidades de nuestros hermanos, podemos hacerlos presentes en las necesidades de nuestros vecinos, del pueblo. Podemos hacer algo al respecto en este tiempo. Algo se puede hacer. No pongamos excusas, escuchemos la voz del Señor. Porque ellos estaban pasando crisis, pero era porque estaban irreverentes al llamado y al propósito de Dios. La lluvia no venía, pero era por causa de su desobediencia. Dios quiere traer bendición a su iglesia. Dios quiere traer bendición a través de su presencia en el pueblo de la iglesia, en la iglesia del Señor. Pero resta de nosotros entender que Él está con nosotros, que su presencia está con nosotros y está para bendecirlos, pero nuestra respuesta es la que más interesa. Dice que al 24 días después de haber recibido el mensaje, este pueblo tuvo una respuesta positiva. No sabemos si ellos en esos 24 días estuvieron organizándose, estuvieron haciendo algo para ellos poder hacer la obra del Señor. Pero lo que sí dice es que este pueblo vino con reverencia, este pueblo vino con respeto, este pueblo vino para ver el profeta del Señor como un enviado de parte de Dios. No menosprecie al que transmite el mensaje, no menospreciemos lo que Dios a Dios le ha placido utilizar en este tiempo. Seamos reverentes, seamos entendidos que el mensaje es del Señor y que Dios es el único que está llamando a cada uno de nosotros. Que en esta preciosa mañana su corazón sea conmovido, no por el hombre, pero por el Espíritu de Dios, y lo lleve a reflexionar en lo que el Señor nos ha dicho en esta hora. Oramos en esta hora. Padre, te alabamos, te bendecimos. Señor, damos gracias por tu presencia, por la bendición que tú nos das, los cuidados que tú nos das. Pedimos, Dios, que esta palabra encuentre lugar en el corazón de tu pueblo, Señor, y en aquellas personas que nos escuchan, Dios. Pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Llévanos, Señor, a cumplir con el llamado tuyo, Padre, con los planes tuyos, Señor. Y en esta hora gloriosa pedimos que tú seas protegiendo a nuestros hermanos que están pasando por esta enfermedad, Señor. Que seas tú guardándolos, que seas tú, Señor, mostrándoles a través de esto que todavía tú estás con ellos y que puedes ayudarlos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Agradecemos en esta mañana por su atención. Nada más nos resta decirle que estamos pensando que empezaremos a tener nuestro servicio en nuestro templo el 16 de agosto, así que nuestro servicio va a ser, el primer servicio va a ser el 16 de agosto, y yo creo que nuestro servicio va a empezar de 10 de la mañana hasta 11 de la mañana. Una hora de servicio tendremos, y esperamos, si usted está en salud, si usted está bien, que usted llegue a este lugar. Estaremos nosotros usando mascarillas, estaremos usando el distanciamiento, y pues vamos a pedir prudencia, que cada persona cuando termine, cada hermano, no se saluden de manos, sino que cada quien salga para su hogar, para así poder empezar a tener nuestro servicio. El miércoles vamos a continuar todavía en línea, así que Dios me lo bendiga y gracias por su tiempo en esta hora. Que el Señor me los proteja. Amén.